os voy a hablar de un grupo de animales al cual pertenezco. ¿Sabéis cuál es? Muy bien, es el grupo de los vertebrados. Venga, vamos a ello. Como recordatorio del grupo de los animales hay que recordar que son pluricelulares, tienen células eucariotas, es decir, tienen un núcleo y tienen nutrición heterótrofa, es decir, no pueden fabricar su propia materia orgánica. Tienen las tres funciones vitales, nutrición, relación y reproducción, y para realizar estas funciones tienen una serie de aparatos y sistemas. Recordad que los animales se clasificaban en dos grupos, que eran los invertebrados y los vertebrados. Este es el grupo que vamos a estudiar en este tema. Son animales que tienen un esqueleto interno óseo. Este esqueleto está formado por vértebras y huesos y tiene un eje principal que es la columna vertebral. Dentro del grupo de los vertebrados pues encontramos estos 5 grupos: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. El cuerpo de los vertebrados se divide en 3 partes: la cabeza, el tronco y la cola. En la cabeza se encuentran los órganos de los sentidos y también se localiza la boca. En la columna vertebral es donde suele haber 2 pares de extremidades que son articuladas, y estas extremidades, dependiendo de la forma que tengan de desplazarse, pueden estar transformadas en patas o pueden estar transformadas en alas o en aletas si son acuáticos. Y la cola no está presente en todos los vertebrados, pero los que la presentan suele estar relacionado con la propulsión, con el equilibrio, y como digo, algunas veces no existe, algunos animales no la tienen. La clasificación ya la hemos comentado antes, decir que se dividen en 5 grupos, que son los peces, aves, anfibios, reptiles y mamíferos. Vamos a empezar a hablar del grupo de los peces. Dentro de este grupo pues se incluyen tiburones, las merluzas, caballitos de mar, como este que tenemos aquí, las truchas, las carpas. Pero ¿sabríais decirme qué diferencian a unos de otros? Pues en el caso del caballito de mar, las merluzas y los tiburones son de agua salada, mientras que las truchas, las carpas, son de agua dulce. Es decir, los peces pueden vivir tanto en agua dulce como en agua salada. El cuerpo de los peces tiene una forma fusiforme, es decir, una forma alargada, que les va a facilitar su desplazamiento por el agua. Bueno, aquí tenemos un pez. Fijaros que el cuerpo lo tiene cubierto de escamas. Para desplazarse utilizan las aletas, que como veis hay de distintos tipos. Y fijaros en una línea que aparece aquí. Bueno, pues eso es la línea lateral, con la que perciben cambios de presión y así pueden detectar a las presas o a los depredadores. Además, también tienen una vejiga natatoria, que es, algunos peces, no todos, que es un órgano que pueden llenar o vaciar de gas y lo utilizan para flotar y mantener el equilibrio. Además, los peces respiran por branquias y en el caso de algunos peces, otros no, ya veremos cuáles no, esas branquias están protegidas por esta estructura de aquí, que es el opérculo. En cuanto a la reproducción, son ovíparos, es decir, se reproducen por huevos y son de fecundación externa. Eso significa que los óvulos y los espermatozoides se liberan al agua. Los peces no pueden regular su temperatura corporal, es decir, dependen de la temperatura del medio. Por eso muchas veces los peces migran para buscar temperaturas
del agua más cálidas. Bueno, pues esta característica por la cual los peces no pueden regular su temperatura, se dice que son poiquilotermos. Los peces se van a clasificar en dos grupos, los cartilaginosos y los óseos, que la diferencia fundamental es de qué está hecho el esqueleto. En el caso de los cartilaginosos, el esqueleto está formado por cartílago y en el caso de los peces óseos está formado o compuesto por hueso. Pero además, fijaros que hay otra diferencia más, es lo que hablábamos antes. En el caso de los peces óseos, las branquias están protegidas por el opérculo. En cambio, en los peces cartilaginosos no existe opérculo, sino que lo que existen es unas hendiduras branquiales. Y diréis, bueno, ¿y qué más da que tengan hendiduras branquiales o que tengan opérculo? Pues esta característica tiene su importancia. Con el opérculo lo que hacen es que al abrirlo y cerrarlo crean una corriente de agua que llega hacia las branquias. Los peces cartilaginosos, al no tener opérculo, no pueden crear esa corriente de agua, por lo cual tienen que estar en continuo movimiento para conseguir que el agua entre a través de las hendiduras branquiales hacia las branquias. Aquí tenemos algunos ejemplos de peces cartilaginosos, como es el tiburón, el pez raya, ¿vale? Y aquí tenemos algunos peces óseos. Fijaros que los peces óseos todos presentan el opérculo, mientras que los cartilaginosos no lo presentan. A continuación vamos a hablar de los anfibios. Dentro de los anfibios pues, podemos incluir las ranas, los sapos, las salamandras, los tritones. Estos animales viven en el agua durante la primera etapa de su vida y en el medio terrestre cuando son adultos. El término anfibio significa que viven en los dos medios. Los adultos, aunque vivan en el medio terrestre, tienen una gran dependencia del medio acuático, por lo que siempre se tienen que hallar en regiones húmedas, donde pueden acceder al agua dulce con facilidad. La piel, fijaros que no la tiene cubierta ni de escamas, ni de plumas, ni de nada, ni de pelo, nada. Se dice que la piel la tienen desnuda, porque no la tienen cubierta de ninguna estructura. Los anfibios, cuando son larvas, presentan una cola, no tienen extremidades y respiran por branquias, puesto que viven, como hemos dicho, en el medio acuático. Pero cuando son adultos, se desprenden de la cola, adquieren unos pulmones para respirar en el medio terrestre y desarrollan las extremidades. A este fenómeno o a este proceso por el cual sufren estos cambios tan drásticos es a lo que se le llama la metamorfosis. Aquí tenemos cómo ocurre la metamorfosis. Fijaros cómo a partir del huevo, porque son ovíparos, sale una larva que vive en el medio acuático y fijaros cómo presenta una cola, no tiene extremidades. Conforme va desarrollándose, pues ya la cola va desapareciendo y va adquiriendo unas patas, de manera que en el estado adulto pues ya ha desarrollado completamente las patas y respira por pulmones. En cuanto a la reproducción, hemos dicho que son ovíparos y de fecundación externa. Los anfibios se clasifican en dos grupos, que son los anuros, que no presentan cola, como la rana, el sapo, y los urodelos, que son los que sí presentan cola, y dentro de este grupo pues vamos a tener la salamandra, el tritón, el gallipato, etc. Vamos ahora con el grupo de los reptiles. Los reptiles están presentes en gran variedad de medios, terrestres y acuáticos. A excepción de serpientes y culebras, la mayoría de los reptiles tienen el cuerpo alargado, con una cabeza, el cuello, el tronco y rabo y 4 patas. En este caso, todos los reptiles, incluyendo las serpientes también, todos tienen el cuerpo cubierto de escamas.
¿Qué función tienen estas escamas? Bueno, pues evitar la pérdida de agua. Los reptiles, al vivir en un medio terrestre, respiran por pulmones. En cuanto a la fecundación, suele ser interna y la reproducción son animales, en cuanto a la reproducción, son animales ovíparos. Es decir, se reproducen por huevos, pero estos huevos no los incuban. Algunos casos, como por ejemplo las víboras, son ovovivíparos, es decir, el huevo se desarrolla en el interior de la madre. Y con respecto a la temperatura, los reptiles no son capaces de regular su temperatura corporal, es decir, son poiquilotermos. ¿En qué grupo se clasifican los reptiles? Bueno, pues tenemos el grupo de las serpientes, pertenece a los ofidios. El grupo de las lagartijas, por ejemplo, serían los saurios. Las tortugas pertenecen al grupo de los quelonios y los cocodrilos y el caimán al grupo de los cocodrilianos. Este es el grupo de las aves. Fijaros que las aves no presentan boca con dientes, sino que lo que tienen es un pico que tiene la forma de este pico muy variada dependiendo del tipo de alimentación. Ahora os pondré algunas imágenes de algunos tipos de pico. Las extremidades posteriores están transformadas en patas, mientras que las anteriores están transformadas en alas para poder volar. El cuerpo se encuentra cubierto de plumas que le dan una ligereza para poder volar. Y además también las plumas también aíslan y protegen el cuerpo del animal. Otra característica de las aves es que tienen los huesos delgados y huecos. Claro, para poder levantar el vuelo, los huesos no pueden ser macizos, tienen que pesar poco porque si no, no les permitiría levantar el vuelo. Las aves tienen una fecundación interna y son ovíparas, es decir, se reproducen por huevos, pero en este caso los huevos sí los incuban. En cuanto a la temperatura, las aves sí son capaces de regular su temperatura corporal, por eso se dice que son homeotermas. Aquí tenéis algunos ejemplos de picos, de forma de pico. Fijaros aquí el pico del ratonero, que es curvo y fuerte porque tiene que desgarrar la carne, las presas. En cambio, la golondrina tiene un pico cortito porque de lo que se alimenta es de insectos que caza al vuelo. La garza tiene un pico muy largo y puntiagudo porque tiene que pescar los peces de aguas que están poco profundas. El pato tiene un pico más plano porque es filtrador, y el gallo tiene un pico corto y fuerte para poder triturar o deshacer el grano. Vamos con el último grupo. Es el grupo de los vertebrados. Los mamíferos. Los mamíferos están presentes en todos los medios habitables, ya sean aéreos, terrestres o acuáticos. El cuerpo de los mamíferos, está cubierto de pelo. Este pelo le ayuda a regular la temperatura corporal porque son homeotermos, igual que las aves. En el caso de las hembras presentan mamas y además la boca tiene unos labios que junto con la lengua va a permitir a las crías succionar la leche materna. Además, también los mamíferos presentan una laringe que le permite emitir sonidos mediante la vibración de las cuerdas vocales. Las extremidades de los mamíferos pueden estar transformadas en patas, en alas o en aletas, dependiendo del tipo de desplazamiento. Los mamíferos respiran por pulmones. Y en cuanto a la fecundación, hay que decir que es interna. Muchos son, como el caso de los marsupiales y los placentarios, son vivíparos, pero en el caso de los monotremas son ovíparos. Vamos a hablar un poquito más de estos tres. Los monotremas
se reproducen con huevos, con cáscara, y tienen unas glándulas mamarias, pero que son muy rudimentarias, no tienen pezones. Dentro de este grupo podemos incluir al ornitorrinco, que sería este, y al equidna. Los marsupiales nacen muy precozmente y continúan su desarrollo en una bolsa que tiene la madre, que es el marsupio. Y los placentarios, serían estos últimos de aquí, los embriones, gracias a la placenta, completan su desarrollo antes de nacer y en cuanto nacen son amamantados. Dentro del grupo de los mamíferos podemos destacar a los humanos, que presentan una inteligencia y un lenguaje articulado, y otra característica muy importante es que son bípedos, mantienen una postura erguida y pueden andar sobre dos piernas. Esto le trajo una serie de ventajas a lo largo de la evolución. Bueno, chicos, espero que este vídeo os ayude a repasar el tema de los vertebrados.